Como las bacterias ya se metieron, la barrera falló por uno u otro motivo, no se desanimen, que todo está calculado para el macrófagos residentes, los residentes. Además hay otras células de la familia del macrófago. Son macrófagos, pero con un poquito diferente función, que es la célula dendrítica. Y ellos hacen sus alianzas. La dendrítica es una célula que sabe mucho. Entonces, dice el macrófago. Como usted se lo operativo prueba, que yo soy muy intelectual, entonces yo simplemente guardo información y comunico, pero no me pongo a caminar. La dendrítica casi no se mueve, produce muchos eudópodos. El macrófago produce muchos eudópodos y se mueve a fagocitar. Esta simplemente atrapa. Copia el determinante antigénico de la bacteria y lo notifica al sistema de defensa, no es más. El macrófago acaba con las bacterias. Punto. Solucionado el problema. Que le tocó trabajar mucho a los macrófagos. Ahí se va un poquito de energía y más ATP, y cada vez como es mejor. Pero si falla, porque hay muchas bacterias, o la barrera se dañó de tal manera, una astilla de madera que se metió, que ya no se puede controlar, está el tercer nivel, que fue donde creamos antivirus, que es a cargo del polimorfo nuclear y neutrófilo, pero bajo la superjurisdicción del macrófago, y ahora su socio no es la dendrítica, es el mastocito. Se cambia de estrategias. Habíamos dicho que cuando las bacterias colonizaron el tejido extravascular, el macrófago no fue capaz de eliminarlas todas. Estas se están moviendo por los líquidos y tienen que actuar unas células más agresivas que el macrófago, que es el polimorfo. Y ese polimorfo se origina en la médula ósea. Debe circular y tiene requerimientos. Entonces, nuestro macrófago tiene que garantizar muchas cosas, como cualquier grupo de ejército que lo ataca y pida respuesta. Exige, porque si no, no hay respuesta. Las condiciones climáticas impiden un apoyo. Y esto lo vemos todos los días. ¿Qué apoyo necesita pedir el macrófago? Uno, al hipotálamo, para que suba la temperatura. Si el proceso es muy localizado, no necesitamos una temperatura, pero si es muy grande, necesitamos una temperatura. Por ejemplo, una infección en la piel, no, ahí con eso se controla, es pequeño. Pero si ya tengo neumonía, tengo endocarditis, tengo una gastroenteritis, hay que subir la temperatura, una amigdalitis. Y hay sitios más sensibles que otros. Las amígdalas sensan qué tipo de bacteria. Para esa bacteria hay que subir la temperatura, punto. Y el estreptococo necesita alta temperatura. Para atacar el estreptococo se necesitan altas temperaturas. El estafilococo también. Hay otras bacterias que el sistema ataca sin necesidad de alta temperatura, pero está la vía del hipotálamo. ¿Qué más necesitamos? ¿Nos habían dicho? Sí, llegan los polimorfos. ¿Cómo saben todo? Llegan los polimorfos. ¿Y cómo descubren todas las bacterias? Porque es que son muy pequeños. Entonces necesitamos dos cosas. Necesitamos marcar las bacterias y necesitamos orientar a los
código nuclear del micrófono. Esto se llama, ¿ya saben cómo se llama? El lenguaje técnico de marcar es opsonizar. ¿Cómo se llama usando raíces griegas? Todo lo de orientar, llevar, es taxis. Se ve con inflamación, ¿no? El taxi, porque es el taxi que uno coge. ¿Qué aprendió uno con un taxi? Geometría real. Los taxistas saben mucho de geometría. Uno creía que el punto más cercano, la línea más cercana entre dos puntos es una línea recta. No, la geometría del taxista es que la línea más corta entre dos puntos es una línea curva. Eso es pura geometría. ¿Cómo hacemos esto? Con un fragmento de complemento. El complemento es una proteína fabricada en el hígado. Entonces, el complemento son una serie de proteínas pequeñitas que se van uniendo, que se van polimerizando. Entonces, en el complemento 1 tiene Q, tiene un poco de cosas y hace esto. Una vez esto se une, se pega a otra y hace el complemento 2. Y hace el complemento 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo. Y depende del número de proteínas que se hayan pegado, tiene diferentes funciones. La que marca bacterias es el C3b y el que orienta, que hace la quimiotaxis, es el C5a. Esos fragmentos de complemento tienen que sintetizarse en el hígado. Entonces, dígame. Pero para que el complemento se active, hay varias vías, ustedes van a ver ninguno. Hay una vía clásica, pero la vía clásica requiere anticuerpos. Aquí vamos a suponer que todavía no hay anticuerpos. Generalmente los hay. Pero supongamos que ese chinito no lo dejaron tocar el piso nunca, entonces no tiene anticuerpos. No hay vía clásica porque esa depende del anticuerpo. No hay vía alterna porque depende de la proteína que ustedes van a ver en el proteína. Entonces, hay una tercera vía que es la directa. Que una vez se produce el mensaje en macrófago, se activa la vía directa y produce estos dos. Y produce el otro, que es el complejo de ataque a membrana, el C6-9. Pero por vía directa. ¿Qué quiere decir esto? Que se demora menos de 5 minutos en activarse. Pero para activar la vía, esto es vía directa, proceso, se requiere de otro paso del hígado, las proteínas de fase aguda. El hígado entonces sintetiza las proteínas de fase aguda. Esa es una familia de proteínas, muchas. Vamos a hacer énfasis en una. No es la más importante, pero es la única que en este momento un laboratorio no la puede medir. Al no ser la más importante, hay un problema, que no siempre que hay proceso inflamatorio se eleva. Si se eleva, hay proceso inflamatorio. Todavía no se han podido estandarizar otras proteínas que son más sensibles todavía. Entonces, ¿qué proteína es? La proteína C reactiva. PCR. Proteína C reactiva.
Por lo tanto, el macrófago debe enviar una señal al hígado para que fabrique proteínas de fase aguda. Las proteínas de fase aguda activan la vía directa y el hígado empieza a producir esto. ¿Qué haga? Pero el problema es, eso no es tan fácil. Y ojo a ese problema. Supongamos que ese es el gen. Este es el factor nuclear. Creo que es el NF capa delta. Es un factor nuclear, que es el punto de ADN donde llega el ligando y lo activa. Activa el gen. Entonces, comienzan las proteínas nucleares a abrir la cadena, a copiar las bases y formar el ARN mensajero. Si este no se activa, ese permanece quieto. Porque entre menos se abra, mejor. Constitutivamente, hay un ligando para eso, para que se esté produciendo, constitutivamente no existe ligando para eso. O sea, nosotros no producimos proteínas de fase aguda. Nuestro complemento se da por la vía clásica o alterna, no por esta vía. Solo se activa hacia infección. ¿Qué pasa con eso? Aquí se sintetiza, hay dos genes que dependen de esto, la albúmina y la transgretina. Esta es una proteína que ayuda a que la transgretina funcione transportiva. Normalmente, constitutivamente se está produciendo constantemente albúmina y transportadores de hierro. ¿Qué pasa cuando hay un proceso inflamatorio? El proceso inflamatorio, el macrófago, acá, activa su interleucina 6. Y esa interleucina 6 cae acá y bloquea esta vía, la bloquea esa vía. Necesita que el factor nuclear active el otro lado del gen, que son las proteínas fase aguda, que son varias. Mientras se esté produciendo proteínas de fase aguda, bloquea la producción de albúmina, bloquea la producción de transportables de hierro, y es por interleucina 6. Produce las proteínas de fase aguda y se quita de ahí y sigue produciendo albúmina. Entonces, ¿qué significa eso? Tengo un paciente con una infección, le pido proteína C reactiva, normal. ¿Tiene infección? No la descartamos. Lamentablemente, los médicos, si no le dan proteína de fase aguda, no tienen infección. Es la que menos se eleva de todas, pero es la que se puede medir. Las otras son más sensibles, que son las que se elevan. Pero el laboratorio no la va a medir. Entonces, por ahora nos conformamos con proteínas C reactivas. No hay albúmina. Menos mal la albúmina tiene una vida media muy larga y se aguanta. Pero si el proceso inflamatorio se extingue, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoidea que tiene activado un proceso inflamatorio crónico, tendrá que manejar bajos niveles de lúpulo, a no transportar adecuadamente el hierro y a tener que anemia. ¿Sí? Una persona con una tuberculosis crónica tiende a tener bajo nivel de albúmina y grados diferentes de anemia. Una persona con una bronquitis crónica, lo mismo.
inflamatorio que ha persistido de proteínas plasmáticas y cuadro hemático con análisis de estudio de sangre periférica para ver el grado y el tipo de anemia que tiene. Paciente con una infección urinaria, entonces démosle hierro. O el hierro, nosotros lo consumimos en forma ferrosa, sulfato ferroso, y el hierro, si no se requiere, hace su transformación a forma cárnica y es recalibre. O sea, va a generar otros problemas. Además, el hierro es utilizado por la fertilización. Y uno ve fórmulas. El niño tiene una amigdalitis, de hierro, o un vitamínico que tiene hierro. Pues hay bacterias con amigdalitis porque lo estamos dando con qué matar las bacterias y con qué sobrevivir las bacterias. ¿Estamos claros? Matémoslas o revivámoslas, pero no ambas cosas. ¿Queda eso claro? De aquí vamos a sacar muchos ejemplos clínicos de esto. ¿Qué pasa si a nuestro paciente tiene un problema inflamatorio crónico? Un autoinmune como lupus que no quiere ceder su fase aguda, que se mantiene, digo, la fase crónica continúa, y le encontramos comprometida del mundo. ¿Qué función cumple la luna? Transporta, ¿cierto? ¿Qué transporta? Varios cuadros. La bilirrubina no conjugada. Ahora, ¿usted se puede transportar? Sobre los transportamientos de los convenientes conscientes, que transporta el mundo. El colesterol. ¿Seguro? Para el uso de la hipercolesterina. Entonces, ¿qué transporta la comida? La bilirrubina. ¿Qué más transporta? Medicamentos. Entonces, ese paciente ya no le podemos formular como cualquier otro paciente. Porque si no tiene un nivel adecuado de albúmina, de pronto ese medicamento no lo transporta. Por eso, cuando vea fármaco, es clave saber qué medicamentos se transportan por albúmina. Para que cuando tengan esos pacientes, modifiquen las dosis. Si transporta la bilirrubina, ¿qué problema le podríamos ver al paciente? Ictericia. O por lo menos elevada la bilirrubina. Entonces ya decíamos, si es un problema hepático, no, le falta albúmina. Pero la albúmina cumple otra función. ¿Cuál? Respecto a la presión oncótica. Garantiza la presión oncótica. ¿Es un vaso sanguíneo? Sí. Ustedes saben que la presión de agua depende del diámetro. A mayor diámetro, la presión de agua depende del diámetro. A mayor diámetro, mayor presión de agua. Si el vaso se dilata, se sale el agua. Si el vaso está estable y no hay quien evite que se salga el agua, se sale. Entonces está la albúmina. La albúmina genera la presión oncótica, que es contraria a la presión de agua, y los vasos son estables. Si se nos cambió la albúmina en este paciente, que esperamos ver, ¿te acuerdas? Se salen los líquidos por todos lados, no solo en los pies, sino vemos los ojos, hematosis, la cara, todo, hay edemas. Entonces, una persona con infecciones crónicas puede hacer edemas. Pregunta, ¿será eso lo que acentúa los síntomas de la artritis reumatoidea?